Contexto legal. Doctor Hugo Morales, abogado postulante, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, un tema que ha sido importante tal vez en materia jurídica y poco difundido a lo largo de esta semana, tiene que ver con una reforma que, bueno, tal vez ya estamos acostumbrados tanto a reformas en materia jurídica y a que nos hagan pensar que son la panacea, que bueno, hemos perdido un poco la credulidad en torno a las propias reformas. Sin embargo, decía yo al inicio de esta charla que es importante retomar las mismas porque precisamente esta semana hubo una reforma que resulta muy importante. Hubo una reforma concretamente a la ley de sociedades mercantiles aprobada precisamente el lunes de esta semana. Una reforma que, si bien es cierto, decía yo, pues no viene a solucionar todos los problemas en materia económica, tal vez vengamos nosotros como ciudadanos a resentir directamente los beneficios de esta ley. Una ley que, entre otras cosas, por ejemplo, dispone la creación de sociedades por acciones simplificadas, es decir, que podrán constituirse a partir de que entre en vigor sociedades en las que únicamente haya uno accionista. Es decir, podrá haber más, pero no necesariamente tendrá que haber dos o más como actualmente disponen nuestras leyes. La simplificación también en la creación de sociedades mercantiles, pues también se considera la posibilidad de excluir la participación de fedatarios públicos en la constitución de las mismas mediante un mecanismo de constitución administrativa ante la Secretaría de Economía. Estas nuevas sociedades mercantiles no tendrán la necesidad de tener un capital mínimo como actualmente se considera, e incluso se contempla el uso de medios electrónicos para que los propios accionistas puedan llegar a tomar decisiones. Decía yo que es muy importante porque no solamente significa una modificación en materia jurídica, una modificación en la vida práctica, también. De la mano de esta reforma en materia mercantil habrá cambios en rubros relacionados con trámites empresariales y de cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales. Por ejemplo, la creación de un portal común en donde se podrán llevar a cabo cuestiones relativas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Servicio de Administración Tributaria y los institutos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y el Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Temas que resultan pues verdaderamente importantes y que tal vez, decía yo al inicio de esta plática, puedan fomentar y realmente impulsar la formalidad y la generación de nuevos empleos y finalmente que nosotros como ciudadanos percibamos estas reformas en nuestra vida práctica. Pero ¿será posible eso, Hugo, tomando en consideración que mientras más se legisla para regular y para estar en regla dentro de la norma, pues es decir, al poner ese tipo de candados surgen otros cerrajeros que los abren fácilmente para irse por el lado de la informalidad? Bueno, precisamente este es uno, yo creo, de los puntos más importantes de esta reforma. Precisamente tiene el objetivo de apoyar la formalidad a partir de reducir los trámites a 24 horas. En teoría, con esta nueva reforma será posible que aquellas personas interesadas en crear una sociedad y poder activarla en todos sus regímenes, tanto fiscales como de obligación social, puedan estar listos para operar en 24 horas. Algo que, bueno, pues ya tendremos que ver en la práctica que suceda, ¿no? Pero por lo menos existan ya la contemplación desde el punto de vista legislativo y posteriormente, pues todas las herramientas necesarias en la práctica para que esto se pueda dar en el corto plazo. Exactamente, por ahí va mi segunda pregunta para ti, Hugo, porque en el texto de la ley puede estar impecable y es plausible e incluso loable. Sin embargo, a la hora de la aplicación en la práctica, bueno, como podemos ver, en muchas de las normativas ya existentes, pues son prácticamente impracticables, si me permites este oxímoron. Sí, bueno, definitivamente sabemos que México es el país de la burocracia y de los trámites, pero me parece que esta intención que tienen los legisladores, que hay que decir incluso fue impulsada por quien fuera
presidente nacional de la Confederación de Cámaras de Comercio, Jorge Dávila, un coahuilense, él propone y lleva precisamente esta inquietud de las cámaras empresariales al Pleno de la Cámara de Diputados, y es ahí en donde discuten que todos estos procedimientos tendrían que reducirse. Pongo un ejemplo muy simple. Actualmente, cuando se quiere constituir una sociedad, pues lo primero que piensa uno es un notario, ¿verdad? Que de entrada ya tiene un costo en materia de honorarios, ya no hablemos del costo de los derechos que puede llegar a generar la creación de una sociedad. Pues bueno, a partir de esta reforma, sería posible que la propia Secretaría de Economía facilitara todos estos elementos desde el punto de vista administrativo y se le pudiera dar de alta al contribuyente en esta nueva sociedad, en el sistema de administración tributaria y en el Instituto Mexicano del Seguro Social como patrón. Temas que, bueno, resultan difíciles a la luz de la legislación actual, pero que en el momento en que esto se vuelva una realidad, pues veremos definitivamente que sería más sencillo estar dentro de la formalidad que lo que resulta ahora con las actuales leyes y con los trámites pues engorrosos y problemáticos que sabemos existen. Pues ojalá de veras que se pueda plasmar y pueda la sociedad disfrutar de estos beneficios de la nueva normativa. Por otra parte, Hugo, se comunica Laura Martínez y dice: me gustaría que el doctor Hugo Morales respondiera a la pregunta de hoy desde el punto de vista jurídico y ético. Bueno, la pregunta es: la Comisión de Justicia del Congreso de Durango aprobó la ley que modifica el Código Civil para permitir la unión entre personas del mismo sexo en la entidad. ¿Usted qué opina? Y no sé hasta qué punto, qué tan flexible pudiera ser la ética desde el punto de vista de quién, y si pudiera ser compatible el punto de vista jurídico con el ético. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Hugo? Bueno, hay que empezar a distinguir que tradicionalmente el derecho había venido siendo influenciado o ha sido influenciado pues por la moral, por la ética obviamente, pero también por la religión. Y es precisamente a partir de empezar a distinguir muchas de las figuras religiosas que han podido llegarse a consolidar muchos derechos humanos. Hay que decir que esta reforma en materia civil o familiar en el estado de Durango no es la primera en la República, y hay que decir que forma parte de una tendencia nacional. Si ustedes recuerdan, hace apenas unos 10 o 15 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional un artículo del Código Civil del estado de Jalisco, que hay que decir es muy tradicional, que considera únicamente posible la unión matrimonial de un hombre y una mujer. Es decir, que declaran inconstitucional ese artículo para efecto de que puedan ser dos personas quienes puedan contraer matrimonio. De ahí que se entiende pues que pueda ser un hombre, una mujer, un hombre y una mujer o una mujer. Y en esa consecuencia pues hay que decir que ya existe una amplia tradición, si bien corta, pero muy grande en materia de consistencia en el reconocimiento de los derechos de las minorías, y que yo creo no está sujeto ya a una opinión, sino a una realidad. Y a partir de ello me parece que los diputados del estado de Durango pues hacen esta modificación, o por lo menos la discuten, para que posteriormente pueda ser ya parte de la legislación. Y hay que decir esto: si los legisladores del estado de Durango no lo hacen, eventualmente la Corte puede llegar a modificar o declarar este artículo de constitución matrimonial como inconstitucional a la luz de pues, los derechos humanos y a la luz de estos nuevos principios que han venido siendo vigentes en materia de jurisprudencia. Pero también el aspecto de la moral traería otro debate interesante, porque si nos vamos a la raíz de la palabra moral, viene de mores, costumbres, y bueno, se podría argumentar que ya es una costumbre en la sociedad actual que haya parejas del mismo sexo que viven juntas, y que cada vez son más las que viven juntas. Bueno, tal vez, y si me permiten un mal chiste, la cuestión es que esto no es de modas, ¿no?
tal vez es una cuestión que ha vivido o hemos vivido la sociedad con ello a lo largo de tal vez muchas décadas, pero pues, finalmente es hasta nuestros días que se discute desde un punto de vista serio y que se incorpora formalmente a los esquemas jurídicos. Es decir, no creo que sea necesario que existan estas reformas para que se motive más gente a tener este tipo de relaciones personales o sentimentales. Finalmente forman parte de una realidad y me parece que en este caso, pues nuestros legisladores hacen bien en considerar estos nuevos principios como son pues de humanismo, estos principios de solidaridad y principios que finalmente forman parte ya de una realidad internacional y no únicamente como pudiera pensarse el capricho de alguien por querer figurar en materia legislativa. Muy bien, Hugo, ¿algún punto de contacto? Bueno, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx. Gracias, doctor Hugo Morales, abogado postulante.